esta computadora. Listo, ya está grabando. Gracias, Eli. Listo. Entonces, vamos a quedar aquí en NetBeans. Entonces, como nuestra primera vez un proyecto, eh, ¿cómo hacemos si tengo la pantalla completa? No, con Alt Tab vas, exacto, te vas moviendo entre las pantallitas. Y sí, ya está grabando. Ya voy a empezar a grabar, listo. Listo, entonces aquí se le dan Java Application digamos que para las aplicaciones que vamos a hacer a nivel de interfaz gráfica también se generan a través de la Java Application. Simplemente que cuando ya vamos a crear una clase, pues creamos ya es una interfaz gráfica. Entonces aplica para las dos. Entonces acá voy a llamar un proyecto, por ejemplo, interfaces, mejor dicho. Listo, ejemplo, interfaces. Tengan en cuenta la localización del proyecto, que se las va a guardar en una ruta. A ustedes les debe mostrar por allá el C, users, el nombre del usuario y crea la carpeta llamada NetBeans Project. Me imagino yo que les debe mostrar eso, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Ustedes saben que la pueden cambiar, le pueden decir otra ruta distinta. Entonces, para que lo contemplen cuando vayan a revisar de pronto esta práctica, poder saber dónde tienen guardado digamos, el ejercicio, ¿cierto? Y le damos entonces finish en ese caso. Entonces, digamos que dependiendo del editor, pues es la forma en cómo se implementan el uso de las interfaces. Aquí me toca ampliarle más la letra porque no deja, entonces voy a venir aquí a Preference, creo que es aquí por Fonts, y por acá aumento. Voy a colocarle esa 24, que sea mejor. Ahí sí creo que lo deberían de ver bien, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, me preocupa Michael y el hermano, que no los veo conectados. Vamos a ver si de pronto se conectan. Listo, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Por ejemplo, acá, recuerden, miren que NetBeans, a diferencia de, por ejemplo, IntelliJ, ya te crea el método, el public static void main, ya te lo crea una vez, ¿sí? Entonces tiene esa facilidad de que no tienes que hacerlo, sino que no mostró la pantalla. Cuando usted estaba creando el proyecto, no mostró la pantalla. Sí, esa fue la que acabo de mostrar, ¿no? Esta es la que yo mostré acá que estábamos en el proyecto. Le dimos acá en Next, acá les había explicado que se llamaba ejemplo interfaces, que tuvieran en cuenta la localización y le damos en Finish. Ah, bueno, pero esa es. Ah, ok. Eso simplemente la hace acá en File, New Project, ¿cierto? Y yo creo que ahí en Windows también les muestra la misma opción. O si no, acá en este más de aquí, de esta que parece como una especie de carpeta, también desde allí, entonces ya se genera lo del proyecto. Y ya hacen bueno, y ya hacen lo demás. Entonces simplemente se escoge application y se le da el nombre pues al proyecto en este caso que llamamos, por ejemplo, ejemplo interfaces. Listo. Ya le damos en finish. Sí, quedó ahí claro, muchachos. Listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a ya crear aquí un paquete. Miren que es casi, o sea, si usted entiende trabajar en IntelliJ, pues va a entender fácil, digamos, entender fácilmente trabajar con Eclipse, en Neme, cualquier editor. Eso es casi lo mismo. Entonces, acá simplemente voy a crear un paquete. Le damos clic derecho, por ejemplo, New, Java Package. Miren que aquí le llamamos Java Package. Y en ese caso, miren cómo él lo muestra. Ojo, él está diciendo que el paquete
lo va a crear dentro de ejemplo interfaces, que es el nombre del proyecto. Yo le digo, sí, está bien, vamos a crear adentro de eso. Si ustedes notan, en el create folder les muestra que está el ejemplo interfaces, que básicamente es el nombre como de la clase del paquete principal. Entonces, tenemos dos opciones, o crearlo dentro de ese paquete o tenerlo por fuera, que sería, pues yo lo voy a eliminar, pero lo voy a volver a colocar. Que sería como hacerlo así, ¿cierto? Nos daría en el SRS la nueva clase que vamos a implementar. Pues en este caso, vamos a dejarlo pues como en el mismo paquete. Entonces voy a dejarlo ahí pues en el ejemplo interfaces, que es el paquete principal. Miren que por ejemplo en IntelliJ él no les creaba paquetes, sino que usted tenía que agregarlo manualmente, ¿cierto? Creábamos el paquete main en minúscula y luego la clase main en mayúscula, ¿cierto? Miren que pues acá lo que hizo él es crearte la clase, que él la llama como el proyecto, y te crea el paquete automáticamente. Y si ustedes notan, miren que el paquete como él lo crea es en minúsculo, ¿sí? Entonces, digamos que tiene esa facilidad, por decirlo así, de esa manera. Listo. Entonces acá este paquete lo voy a llamar, por ejemplo, vamos a llamarlo, para un ejemplo, lo que vamos a hacer interfaces, llamemos ese señor Carl, por ejemplo. Le damos finish. Listo. Entonces, noten que él me está diciendo acá en este paquete, que está dentro de interfaces y dentro de interfaces está pues el paquete Carl. Entonces, dentro de, a ver, yo miro si, o hagamos una cosa mejor para que nos quede como viene el ejemplo. Voy a darle un refactor acá, refactor name. Voy a cambiar el nombre de carro por clases, mejor. Paquete clases. Listo, minúscula. Y lo voy a dar aquí en Apply Rename para que lo aplique ese cambio en todas las dependencias que de pronto llegase a tener. Entonces le damos aquí siempre para que él haga ese cambio internamente. Vamos a hacerlo así muchachos porque caí en cuenta de algo. Entonces, vamos a hacerlo con clases mejor. Y ahora dentro de clases vamos a crear una clase, que esa sí es la de persona. Entonces Java class, en este caso, le damos, por ejemplo, acá, persona. Es importante, por ejemplo, acá que se fijen, por ejemplo, que él sí les muestre en el package, que sí lo voy a crear en el paquete que queremos. Por ejemplo, acá nosotros queremos que nos quede la clase persona en clases. Y miren que acá está la muestra que él no nos muestra al final. Si usted de pronto se fija o se da cuenta que lo va a hacer acá, es porque va a quedar por fuera de ese paquete. Es muy importante que se fijen ahí si les va a quedar dentro del paquete de clases en este caso. Listo. Entonces, creamos persona dentro de clases. Listo. Dentro del proyecto, ejemplo, interfaz. Entonces, allí le damos finish. Entonces, miren que ahí ya pues muestra, pues digamos que la forma de hacer cuenta que quedó bien es que acá él te muestra el paquete, el principal, que sería en ese caso, ejemplo, interfaz, ¿cierto? Y dentro de ejemplo, interfaz te muestra entonces clases, que sería el otro paquete que acabamos de crear, que estaría dentro de quién, dentro de ejemplo, interfaces en este caso. Listo. Entonces, hasta el momento, pues, no sé si tienen alguna inquietud, duda, pregunta, muchachos, o van bien hasta el momento. Profe, ¿cómo hizo para que le diera finish ahí? Acá ya te muestro, entonces acá la voy a eliminar para que la veas cómo se saca en delete, voy a darle acá y que busquen comentarios. Entonces, le di acá en el paquete, ¿cierto? Simplemente una clase, ¿cierto? Java class, le llamé persona, me fijo que sí sea en el paquete que yo quiero que quede, que en ese caso sería clases, y dale finish. Ya, eso es todo. Entonces, ya ahí te debería quedar así.
Mira la estructura como la genera en este caso. Si te quedó igual. Le coloco de nombre persona. Sí, persona. Cristian, no nos ves, no se muestra la ventana. Ah, ok. Déjame un segundito, yo veo si es porque como he creado otra ventana. Ah, ok, ya les vamos a dar algo. Entonces, denme un segundito, tengo una idea. Entonces, voy a volver a hacer. Entonces, hasta acá no veo que no sea problema, o sea, ya va clase. Entonces, denme un segundito. Ah, ok, ya sé qué pasó. Como es una ventana diferente, entonces no se la muestra. Ahí sí la ven, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces acá, ya, qué pena, muchachos, pensé que se la estaba mostrando. Listo, entonces se coloca la clase persona, en este caso. Acá ya te muestra, digámoslo así, como el nombre del proyecto, que fue el que creamos pues inicialmente. El paquete clases, que fue el que creamos dentro de ejemplo, interfaces, que es el paquete principal. Y acá te muestra como la ruta, como dónde va a crear esa clase. Miren que acá nos ayuda mucho, porque sería el paquete principal, digamos el paquete principal. Recuerden que lo que está después de CRC ya es en sí el proyecto. Entonces, el paquete principal, luego de ese paquete nosotros creamos el paquete clases y ahí en clases va a quedar lo que es la clase que estamos creando, que se llama persona. No es necesario que le pongamos punto .java, el mismo se la pone automáticamente. Tiene como esa sincronía. Ya de ahí se le da en finish. Listo. Entonces ya les voy a compartir otra vez la pantallita. Entonces les va a quedar así de esta forma, ¿cierto? Como tal. Hasta ahí vamos bien, muchachos. sí, profe, no, era que no había visto eso, pero sí, creo que vamos Ok. bien. Listo, no, y yo pensé que se las había generado, la verdad. Listo, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Uno por lo general, o sea, la verdad es como buena práctica, y eso lo recomiendan, digamos, las personas que desarrollan, es que una clase, pues, se cree un constructor. Sea porque se use o no se use, lo que recomiendan es que se cree, ¿sí? Entonces, digamos que, pues, ahí vamos a crear constructor. Si no le vamos a implementar nada, pues simplemente se deja vacío. Pero esto creo que Sonar ni siquiera se los coloca en problemas. Él, digamos, se lo pasa porque, pues, digamos que el constructor se crea, pero no está implementando nada, pero desde un punto de vista no es mala práctica, de hecho. Pero lo que sí es que, por ejemplo, digamos, persona, va a implementar, por ejemplo, implement, va a implementar, por ejemplo, eh, vamos a colocarle, ¿qué le podemos colocar aquí? Entonces acá, cuando hablamos de interfaces, lo que tenemos que tener en cuenta es como qué son esos efectos o esas acciones que son, digamos, así similares en este caso, entre las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos, no sé, podemos colocar aquí, eh, vamos a colocarle, ya me invento algo acá. Mm, Vamos a colocarle, acá que nos aplique un ejemplo para que ustedes lo puedan entender fácilmente. Coloquémosle, no sé, cargos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando yo quiero llamar una interfaz, yo lo que hago, ya no uso la palabra extends como la usamos, por ejemplo, en la herencia, sino que ya lo que hace es que se implementa una clase en sí, que en este caso sería pues la que estamos haciendo acá, que sería cargos como tal. Pero ojo que eso no es una clase, es una interfaz. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí en clases, en el paquete.
lo que vamos a hacer es crear una interfaz. Entonces, ¿cómo se crea eso? Entonces, simplemente lo hacemos lo mismo que hicimos como si fuera una clase. Listo. Ya les voy a mostrar. Entonces, vamos a llamarla, por ejemplo, cargos. A ver, cargos. Listo. Ahí no hay nada raro, la verdad, no hay nada extraño. Simplemente se le da el nombre, va a quedar dentro de la misma clase de persona. Listo, le damos finish. Cuando usted crea esa clase, inicialmente, acá, en ese caso, ya hay que hacer un cambio, porque ella en sí no va a ser una clase. Listo. Esto como tal va a ser es una interfaz. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos quede como una interfaz? Simplemente en vez de class le damos interface. Listo. Interface. Entonces, miren que ella cambia ciertos aspectos. Si ustedes le ponen un ojo clínico aquí a la clase, que inicialmente habíamos creado de cargos, ella cambia el icono. Miren que ya se deja, digamos que es diferente al de la clase que creamos de persona, ¿cierto? Miren ahí, por ejemplo. Miren el icono que generó acá. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, digamos que cuando uno usa una interfaz y usted la implementa, ella obliga que todo lo que tú creas acá como métodos sean obligatoriamente usados en las clases que implementen esa interfaz. Entonces, por ejemplo, yo quiero que cargos, cuando me invoquen a cargos, yo le voy a colocar aquí un método, por ejemplo, algo que digamos pueda aplicar para varias personas. Por ejemplo, public, voy a llamarlo contratar. Entonces miren que yo lo creo así de esta forma, ¿sí? Y voy a crear otro método por acá, public, despedir, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo aquí, pues, como básico. Entonces, ¿qué pasa? Miren que en las interfaces no hay lógica sobre, o por lo menos yo no las he visto. No hay como esa lógica dentro de esos métodos. Eso en sí es un método. Si ustedes se acuerdan, eso es una estructura de un método. Pero miren que le falta a ese método. Le falta lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, de agregarle la llave, cerrar la llave. Si tenía, por ejemplo, digamos, no el void, sino el método de tipo de dato, entonces le colocamos el return de una vez. O en su defecto, si tiene el void, pues simplemente le colocamos la lógica que va a implementar o que va a tener, ¿cierto? Pero, a diferencia de las interfaces, lo que sí dice la interfaz es que si tú agregas, por ejemplo, digámoslo así, estos métodos acá, él te va a generar un error aquí ahora. Si se dan cuenta, que él te dice ahora, venga, como usted está implementando cargos, sí o sí tienes que usar los métodos que en cargos se hayan generado. Entonces usted va a decir, tanta vuelta, ¿cierto? Como para eso. Entonces, por ejemplo, acá, antes de contestarle eso, simplemente se le da clic derecho, por ejemplo, acá, o se le da clic pues acá, ¿cierto? No sé si ustedes alcanzan a ver acá como una especie de un bombillito. Tiene acá como un signo, como en rojito. Eso es muy parecido a lo que está en IntelliJ, que daba pues el errorcito o algo. Ese es el error como es aquí en NetBeans. Y por ejemplo acá miren que nos da varias opciones. En este caso, él te dice implemente todos los métodos abstractos. Él lo llama como abstracto, pero obviamente no es un abstracto, sino que es una, pues una interfaz. Miren que ya al momento de agregar, darle clic, que si quiero implementar, él me agrega todo este montón de cosas, vean. No sé si a ustedes también se los agrega. Me imagino pues que sí, ¿cierto? Entonces, les cuento lo siguiente. Esta parte del Draw New, esto lo podemos quitar. Esta vaina realmente es opcional dejarla ahí. Y eso también es opcional dejarlo ahí. Listo.
Entonces acá vamos a encontrar varias cosas que son, digamos, nuevas para nosotros y que es importante que las tengamos en cuenta. Acá hay alguna palabra llamada @override. ¿Qué es el @override? Ese @override lo que está diciendo es que tú vas a sobreescribir el comportamiento de este método para esta clase que la está invocando. Es decir, inicialmente acá en la interfaz nosotros no definimos un comportamiento, pero como nosotros lo estamos reutilizando acá, porque implementamos la interfaz de cargos, entonces nos dice, ok, usted me quiere llamar, entonces ponga el comportamiento que aplica para persona, ¿sí? En este caso. Entonces, ese override me está dando a entender eso. Esto en sí, muchachos, si se nos llegan a preguntar en la vida, todo lo que diga aquí que arroba, por ejemplo, hay otro, @test, @override, por ejemplo, step, todo eso que ustedes en arroba se les llaman anotaciones. Ojo con eso, no se les va a olvidar. Lo voy a colocar aquí arriba. Esos son anotaciones en Java. Listo. Muy importante eso, muchachos, porque eso ya es definición. Entonces, en muchas partes dicen que eso no es necesario y en sí es verdad. Digamos que tener eso no es tan necesario, pero es una buena práctica de igual manera tenerlo como en cuenta, porque igual nos saben entender que esto es un método que estamos reutilizando, pero que le estamos agregando un nuevo comportamiento. Algo importante acá, muchachos, también es que, por ejemplo, en NetBeans te señala cuando eso de una interfaz. Miren, por ejemplo, acá este ladito, miren que acá te muestra que eso en sí es una implementación. ¿De dónde? Ustedes miren, si ustedes se dan cuenta acá, miren que, no sé si alcanzan a ver, pero por ejemplo, te muestra, ahí en ese letrerito como en amarillo que muestra allí, dice que eso viene de cargos. Si ven al final que dice cargos, esa es la implementación. Miren que no dice extend, dice es implements. O sea, método implementado desde, entonces te muestra la ruta de donde está implementado es. Y la ayuda también es que acá lo coloca como una I, miren acá, como una I de implementación. ¿Listo? De interfaces, perdón, de interfaces. Entonces usted dice, bueno, ¿y yo qué hago con esa vaina ahí, cierto? ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces, muchachos, cuando él les muestra a ustedes, por ejemplo, ese override, lo que le está diciendo usted ahí es que tú puedes darle ya el comportamiento, pues, a ese método. Recordemos que un método es una acción, ¿listo? Por ejemplo, llama de contratar, despedir, avanzar, caminar, correr, lo que sea en ar, o ir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, contratar, digámosle que esta persona vamos a colocarle como, por ejemplo, en un cargo, digámosle, por ejemplo, supervisor. Entonces, acá creo que es CISAO, muchachos. Ah, no, creo que entonces debe ser SAO también. Sí, SAO. Digámosle acá, se contrata para supervisor, por ejemplo. Y en despedir, por ejemplo, podemos colocarle, por ejemplo, acá, vamos a colocarle. Vamos a colocarle que le inventamos aquí, digámosle, se le paga liquidación por 80% de trabajo. Pues inventando cualquier cosa, pero es solamente para mostrarles la implementación de eso. Ustedes miren que en sí hay dos cosas acá que les había mencionado inicialmente en la pizarra. Las clases en sí, ese tipo de elementos que son interfaces no se instancian porque no son clases, ¿sí? Y aparte de eso, miren que acá en ningún momento yo la estoy instanciando. Yo lo que estoy viendo acá es una implementación. Que tengamos en cuenta esa definición, muchachos, porque sí puede de pronto ser, digamos, una pregunta que le lleguen a hacer en alguna entrevista o algo, por temas de conceptos como tal. Entonces, ojo que las interfaces no se instancian. ¿Por qué? Porque no son clases, son interfaces. Ah, ¿y para qué sirve el override? El override lo que está indicando es que tú puedes cambiarle o sobreescribirle
ese método con un comportamiento específico para esta clase, en este caso llamada como persona, ¿sí? Que es la que estamos llamando acá en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Vámonos para la main, o sea, vamos para la clase principal, sería el main. Entonces, acá lo que vamos a hacer, y aquí sí nos va a servir, es ahora sí usar, digámoslo así, pues la clase personas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es llamar a personas. Él nos dice, yo no conozco esa vaina. Persona, perdón. Ahí sí la llamo, vea, persona. ¿Sí o no? Miren que al momento de darle enter, ella me hizo la importación automáticamente. O sea, la verdad, NetBeans es un muy buen editor también, eso lo voy a negar. De hecho, yo al principio, hace mucho tiempo, enseñaba con NetBeans y es buen editor. Es que ya uno va encontrando más herramientas y va aprendiendo, entonces, pero sí, si ustedes usan NetBeans, muchachos, bien. Entonces, miren que acá persona voy a llamar, por ejemplo, digámosle, ¿cómo le llamamos acá? Por ejemplo, persona, por ejemplo, igual a new, persona, y lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, miren lo que pasa acá, como yo acá tengo estos métodos que van a través de la interfaz, entonces yo qué puedo hacer acá, yo le puedo decir acá, persona, punto, contratar, y le puedo de pronto decir acá, persona, punto, despedir, ¿sí? Entonces ya si esto yo lo ejecuto, aquí me va a mostrar, por ejemplo, si alcanzan a ver, se contrata para supervisor, ¿a quién? A esa persona, y se le paga liquidación por el 80% de trabajo. Entonces, y ustedes dirán, pero toda esa bobada para todo eso. Pues muchachos, la verdad es que sí, y ya les voy a mostrar por qué. Resulta que no vas a hacer, eso es una persona pues natural, normalita, y digamos, pues, alguien pues normal del trabajo, pero entonces a ustedes dicen, ve, pero es que necesitamos contratar administrativos también, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es segmentarlo, o sea, personas son, por ejemplo, los cargos como mensajero, supervisor, la persona del aseo, ¿sí o no? Por ejemplo, o sea, es un ejemplo, ¿listo? Sin discriminar, pues obviamente, sino que estamos segmentando los tipos de, digamos, de errores que se pueden hacer dentro de una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ya tener en cuenta ahora, digamos, estos otros cargos diferentes, entonces lo que podemos hacer acá es crear otra clase. Por ejemplo, acá recuerden que estamos en clases, clic derecho, new, Java class, y en este caso voy a llamar ahora son a los administrativos. Administrativos. O administrativo, pues, porque es un singular. Administrativo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, venga, pero es que también necesita, por ejemplo, de, ¿cómo es que es? De los cargos. Ok. Entonces, ¿qué se hace aquí? Pues nuevamente implementamos, ¿cierto? Los cargos como tal. Cuando usted lea implement, mire que aquí ya él de una vez que genera un error, porque él dice, venga, un momentico, administrativo, tienes, pues aquí ya tienes que usar, por ejemplo, lo que vimos hace un rato, que era de implementar esos métodos, ¿cierto? Entonces implementamos todos esos métodos, pasa lo mismo acá. Igual aquí voy a crear la clase, la voy a crear el constructor. Nosotros en IntelliJ vimos la forma de implementar un constructor de forma rápida, que era darle clic derecho, generate y todas esas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, acá en NetBeans, eh, creo que se implementa, ahora sí me acuerdo, que hace rato que no lo uso. Eh, Creo que es acá en Insert Code, creo que es aquí. Ajá. Y aquí ya se le da en constructor. Y miren que ya te agregó el constructor de esta clase. Lo hace mucho más rápido. Al igual que agregar los getter y setters, es la misma historia también. Entonces lo mismo, muchachos, vea. Simplemente acá le vamos a decir ahora que contratar. Entonces, South, por ejemplo. Entonces,
se contrata para, no sé, vamos a colocarle secretaria, yo qué sé, secretaria, listo. Y en la despedida, por ejemplo, para esta clase o para este tipo de personas que son los administrativos, digámosle que un SAU, por ejemplo, se le paga el 90% del salario, yo qué sé. O sea, yo estoy inventando aquí cosas, pero es más como por mostrar el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren que en sí las interfaces, como en este caso que estamos llamando a cargos, lo que nos va a permitir realmente es tener como un contrato de uso de esa interfaz. Lo que dice la interfaz es que cuando tú me invoques a mí, en ese caso a cargos, tú vas a usar lo que yo tengo dentro de esa interfaz. O sea, que si yo llamo a cargos, te va a obligar sí o sí a usar qué? Esas, esos métodos que están dentro de esa interfaz. Lo que hace con el override es que tú le agregas un comportamiento. Mira que acá contratar para administrativo es diferente al de persona, ¿cierto? Pero no es el método, sino la acción que tiene el método en sí, ¿sí o no? Entonces, ya que hace uno acá en la clase principal, uno lo que hace aquí ya ahora es decirle, por ejemplo, administrativo, ¿cierto? Miren que ya le agregó aquí la clase, administrativo, por ejemplo, aquí le creamos pues el objeto igual a new administrativo, y ya tú puedes llegar aquí y decirle administrativo punto contratar administrativo punto despedir. Si lo ejecutas, y aquí te dice, ok, se le contrata para secretaria y se le paga el 90% del salario. Entonces, miren que son dos tipos ¿de qué? De objetos diferentes, pero que ambos implementan los mismos que las mismas funcionalidades o el mismo comportamiento en sí. Entonces, miren que esto en sí, yo no estoy creando un método, sino que yo estoy reusando un método existente. Eso me permite centralizar, digámoslo así, los comportamientos. Si usted el día de mañana le dice, no, ahora no tengamos en cuenta el cargo, sino, por ejemplo, los salarios, porque eso puede pasar también, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace, por ejemplo, en este caso? Vamos a crear una segunda interfaz. Mire lo que tiene de bacán las interfaces. Entonces, recordemos, acá donde están las clases, recordemos que las interfaces pueden ir separadas en paquetes diferentes, sino que lo estamos viendo acá como ejemplo, pues aquí en este caso en esa misma de clases. Entonces, por ejemplo, acá le vamos a crear una nueva clase otra vez, lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, entonces, por ejemplo, acá le voy a llamar salario, por ejemplo. Recordemos, va a quedar dentro, pero ya le muestro, qué pena, muchachos. Entonces, va a quedar el nombre con la interfaz llamada salario, ¿cierto? En ese caso. Y este, dentro del proyecto de interfaz, ¿cierto? El package, en ese caso, pues dentro de clases, y aquí va a quedar la clase, pero recordemos que ella, al darle en finish, vamos a cambiar aquí la pantallita. Entonces, aquí ya no es una clase, sino que es una interface. ¿Listo? Entonces, bueno, todo el mundo quien implemente esta interfaz, entonces tenga que tener en cuenta, por ejemplo, mínimo, por ejemplo, salario mínimo. Y vamos a decirle acá que public void, no, por ejemplo, el mínimo, por ejemplo. Solo pues en ese caso. ¿Listo? Solamente. Yo quiero centralizar los salarios mínimos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos acá, o por ejemplo acá, como es una acción, qué pena, como es una acción, entonces pagar mínimo, por ejemplo, es una acción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, yo quiero implementarle a personas el salario. ¿Qué hace uno aquí, muchachos? Ojo, uno hereda una sola vez.
pero uno sí puede implementar muchas veces. Entonces, ¿qué hace uno para implementar salario? Coma y se le agrega aquí la otra interfaz. Cuando usted agrega la otra interfaz, ya aquí chilla. ¿Por qué está ya llorando aquí el señor persona? Porque le está diciendo, un momentico, se está agregando salario, agregue por favor ese contrato que te obliga a usar salario. ¿Cuál es el contrato de salario en este caso? Que llamemos al método pagar mínimo dentro de quién, persona. Ese es el contrato, o sea, es obligación que se implemente. Sí o sí hay que agregarlo. Entonces, lo mismo, le damos clic acá en el bombillito ese que tiene como eso rojito, le damos que implemente todos los métodos abstract, que dice pues abstracto, pero en sí no es un abstracto. Y miren que ya él nos agrega el método que ya está creado en salario. Entonces lo que hacemos acá simplemente es personalizar esa acción para este objeto o esta clase llamada persona. Entonces aquí le damos, por ejemplo, un SAU y le decimos, por ejemplo, se le pagará, por ejemplo, va a inventar 900.000, por ejemplo. Entonces miren que yo lo que hice fue que es crear, agregarle ese nuevo comportamiento, en este caso, a esa interfaz, perdón, a esta clase por medio de esa interfaz. Entonces, ¿yo qué hago acá en el llamado? Pues yo puedo decir acá persona punto pagar mínimo y si yo lo ejecuto, ella ahí me está diciendo, ya se le va a pagar 900.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes me van a decir, pero yo no le veo sentido a eso. Yo le voy a decir por qué sí se le debería ver sentido. Resulta que no es lo mismo que usted venga, por ejemplo, y cree, por ejemplo, personas, ¿cierto? Y usted tenga que crear manualmente, contratar, despedir y pagar mínimo y lo que usted pues, se le ocurra para esa clase. Luego vas a crear, por ejemplo, administrativos por aparte y no tienes implementación, sino que es una clase normal y tienes que agregar también contratar, despedir y no necesitas salario. Miren que yo estaría creando, o que es diferente crear el método varias veces que hacerlo centralizado en una sola clase, en una sola interfaz, que te diga que cuando llames esa interfaz, contrates esa interfaz a través de qué, de usar los métodos que pues, en esa interfaz estén creados. O sea, eso es una obligación. Cuando ustedes le llaman de un contrato, es porque tú tienes que implementar ese uso que tenga esa interfaz, ¿sí? Entonces es muy importante. Ojo, las interfaces digamos que los desarrolladores la llaman como un contrato. Cuando tú tienes una interfaz, realmente es un contrato que estás creando aquí. ¿Cuál es el contrato? Eso es un contrato. O sea, cuando tú implementas, por ejemplo, cargos o salarios, ¿el contrato cuál es? Es que tú implementes esos métodos que tenga esa interfaz. Por eso es que aquí cuando usted llamó, por ejemplo, a cargos, eso se puso en error, porque ya siente la obligación, o sea, ya siente esa necesidad, esa obligación de que sí o sí tiene que llamar esos métodos. Como les digo, es como una especie de un contrato, por decirlo así de esa manera. Y uno muchas veces en internet puede encontrar esa definición. Por ejemplo, yo le preguntaba a los muchachos del trabajo, muchachos, para usted con una interfaz, y yo decía, no, si eso es un contrato. Es como si vos llegaras y fueras a alquilar no sé, digamos un local o una habitación o una casa. Como tú veas la casa, tú estás aceptando el uso de esa casa así con esas condiciones. Haga de cuenta que es lo mismo acá en una interfaz. Pues tú cuando ves acá, vas a llamar a cargo, tú aceptas el uso de todo esto, ¿sí? Eso es lo que dicen acá. Usted me va a decir, profe, pero listo, yo llamé cargos, ¿cierto? Pero es obligatorio que yo tenga que hacer algo con esos métodos. Entonces aquí es donde viene la otra situación. Ah, bueno, yo implemento el método que me están obligando, pero yo no necesito hacer algo con ese método. Por ejemplo, acá por ejemplo, despedir. Yo no quiero especificar nada de despidos todavía, ¿cierto? Uno que hace en ese caso, ¿se acuerdan que cuando voy a eliminar este método, despedir? Miren lo que va a pasar acá. Voy a implementarlo. Lo voy a agregar acá. ¿Listo? Notan que él aquí le agrega esto.
todo esto. Eso es que es un throw new. Esto, ¿se acuerdan de lo de las exception? No sé si ustedes, no lo hemos visto todavía. Bueno, a ver, yo les recuerdo algo más. ¿Se acuerdan de los try y los catch? Try catch, por ejemplo. Cuando nosotros le colocamos un try, él intentaba hacer ese proceso. Cuando tenía el catch, era que capturaba, si había un error, él capturaba, por ejemplo, ese error. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que estamos viendo es que si yo no voy a hacerle nada a ese método, por ejemplo, si yo no le voy a hacer alguna utilidad, no le voy a hacer algún efecto a eso, pues simplemente le dejo esto así como está, como Nevin la propone, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué haría acá en este caso? Yo quitaría despedir, ¿sí o no? O simplemente, si lo quiero llamar, pues lo llamo. Pero miren qué pasa. Es que me va a decir acá que este método no está siendo soportado. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo nada. Entonces, lo que hago simplemente es quitarlo. Si lo ejecuto, queda todo normal. Entonces, ¿usted qué está diciendo allí? Si lo lleva una alusión, digamos, al mundo real, es como si usted dijera, vea, yo le alquilo la casa, ¿cierto? Bueno, se alquila la casa, pero usted dice, yo voy a usar todo menos la habitación 3, por ejemplo, porque lo voy a colocar chécheres esa cosa por allá, lo voy a meter, por ejemplo, como las cosas en desuso, entonces usted guarda todo eso allá. Entonces, ¿qué pasa? Estás aceptando el contrato de alquilar la casa, pero no estás usando, por ejemplo, la habitación para, no sé, para dormir o para algo, no. Lo tienes allá, es para guardar cosas, o simplemente la tienes cerrada porque dijeron, no me use la habitación 3. Haga de cuenta que es lo mismo que acá. O sea, yo estoy implementando ese contrato, pero estoy exonerando el uso de uno de esos elementos que el contrato me está exigiendo que yo voy a implementar o que voy a usar, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ya es una solución como al mundo real. Ese es el tema de las interfaces, muchachos. Entonces, es digamos que en el momento, ahorita uno le ve como la utilidad, aunque yo sí se la veo, pues, pero la idea es que ustedes también lo entiendan. Ojo, no es lo mismo, ojo con esto, muchachos. Si ustedes de pronto tienen, digámoslo así, varias clases que tengan como el mismo comportamiento, entonces, ¿qué hace uno? Pues para no tener que crear los métodos en cada clase independiente, céntrelos, los ha centrado. Esto, o sea, ya usted aquí lo que hace es que crea las clases y usted aquí coloca los diferentes métodos que posiblemente vaya a necesitar cuando llamen a esa interfaz, ¿sí? Entonces, ojo con esto, las interfaces no son clases, por lo tanto, no se instancian, se implementan. Listo. Muchachos, con lo que les expliqué en este momento de esa parte de interfaces, ¿qué dudas tienen jóvenes? Inquietudes, preguntas. O si quieren, hacemos otro ejemplo diferente, como para que quede más claro el tema. Listo. Kevin nos pregunta qué diferencia hay entre implement y extends. Listo. Digamos que la diferencia inicialmente es que las, las clases, digámoslo así, se usan para yo llamar una clase que sea más, digamos, pues digamos, no más importancia, sino como una clase principal. Cuando nosotros vemos herencia, nosotros hacemos la del uso de, digamos, de stance para nosotros invocar los comportamientos o los atributos que tenga la clase padre, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, como yo estoy heredando, sí o sí, ahí sí debo usar la palabra que extends, porque yo estoy heredando lo que tenga esa clase inicialmente. Entonces, usted dice, ok, yo tengo la clase, por ejemplo, persona,
y tengo digamos, una herencia de persona a través de, no sé, digámosle, a ver, yo como me invento aquí algo para que usted me entienda. Maestro, por ejemplo. Entonces, ¿usted qué hace con eso? Ah, bueno, es que en la clase padre yo tengo digamos, la solicitud de los, no, digamos, del nombre, el apellido, de la dirección, el teléfono. Ah, ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú desde la clase maestro heredas a persona, ya te trae todas esas, te trae, o sea, ya tú puedes usar todas esos métodos que tenga, pues esos set etiqueter que tenga esa clase, ¿cierto? Entonces, mira que es opcional, si yo no quiero pedir el nombre para maestro, no lo agregas, ¿cierto? Entonces no lo usas. Entonces ahí, digamos, tienen como esa particularidad, que digamos, cuando tú heredas, tú tienes la opción de saber qué quieres llamar dentro de la clase de hijo que está invocando, está heredando lo del padre. Entonces, en ese caso se usa la palabra extens, ¿listo? Porque tú heredas a una clase, ¿cierto? Pero cuando ya nos dicen a nosotros que, digamos, tenemos que hacer comportamientos específicos para ciertas clases, entonces la clase hija, por ejemplo, lo que va a hacer es que aparte de heredar esos atributos al padre, va a usar unas acciones que son, digámoslo así, eh, no, es que ¿saben qué? No lo voy a explicar, se lo voy a demostrar acá mejor, para que quede más claro. Aunque aquí yo ya creé, por ejemplo, administrativo, pero entonces vamos a crear algo acá, vamos a crear una clase entonces, para que ustedes vean y vean las diferencias. Por ejemplo, voy a crear una clase aquí, viéndolo bien, voy a crear acá una clase llamada, por ejemplo, datos, por ejemplo. Listo, una clase llamada datos, que la crean entonces de una vez. Y ahí con lo que creen preguntas, que se las voy a explicar mejor. Entonces, datos. Listo. Y finish. Entonces, en datos, por ejemplo, yo quiero, por ejemplo, siempre pedirle a una persona o pedirle a un administrativo lo siguiente. Por ejemplo, de tipo privado, string. Quiero pedir, por ejemplo, nombre. Quiero pedir también, pedir el apellido. Y quiero pedir, por ejemplo, de tipo entero, la edad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos acá simplemente es agregar los setter y getter de esos señores. Entonces, vamos a insertar code, y vamos a agregar los setter y getter. ¿Listo? Entonces dice, ¿de qué? De todo. Entonces, ¿quieren agregamos esto, muchachos? Les doy el espacio de tiempo ahí para que lo agreguen. Entonces, agreguen Profe, qué pena, ¿cómo se agregan los setter y los getter ahí? ya. Entonces, ya te lo voy a eliminar acá. Entonces agregamos los atributos, ¿cierto? Entonces, le damos clic derecho, insert code. Si ves esto, eso sí le alcanzan a ver. Bueno, entonces acá se escoge, si alcanzan a ver esta ventanita. Y acá se escogen getter and setter. Y esa sí creo que no se las va a mostrar. Entonces le vamos a dar esto, ¿cierto? Entonces acá se escogen todos los atributos. Si deseamos tener setter y getter para todos, le damos generate y ya nos genera automáticamente los etiquetas, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Lo que podemos hacer acá es que, por ejemplo, en persona, usted dice, yo quiero pedir los datos, entonces usted ya tiene aquí la petición de datos como tal, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace aquí en persona es lo siguiente. Si yo quiero usarlo, miren que eso sí es una clase, ¿cierto? Eso sí es una clase.
Entonces, ¿qué hace uno ahí en ese caso? Lo que hacemos acá es que si nosotros queremos heredar esos datos, entonces aquí le colocamos la palabra que estén. Y aquí le colocamos datos. Miren, en el momento de llamar estén datos, él no nos está obligando a hacer algo ahí. ¿Sí ven? A diferencia de las interfaces, que sí y no nos obliga. Dice, no, usted puede, digámoslo así, pues, usar o no usar lo que yo tengo allí, ¿cierto? Usted lo está necesitando, si yo lo quiero usar, entonces usted lo va a querer producir. Dice, no, es que yo solamente necesito saber el nombre de la persona. Ah, listo, ¿cierto? Ya usa el nombre de la persona. Lo cierto es que acá, en este caso, entonces que aquí en este caso, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es mostrar el nombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir aquí Puli Boy, por ejemplo, mostrar nombre, por ejemplo, mostrar nombre. Entonces acá le dicen South. Claro. So, entonces acá le dice el empleado se llama. Entonces acá se le da más, entonces aquí se le dice this punto. Miren que aquí me trae que los atributos, pero los métodos de quién, del padre, del nombre, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces ahí como yo ya estoy usando ya la petición de nombres, yo qué hago aquí en la clase principal. Yo por ejemplo aquí le voy a decir ahora, por ejemplo, persona punto, y aquí le digo, por ejemplo, set qué, por ejemplo, set nombre, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, Juana de Arco. Listo, por ejemplo. Ya agrego el nombre. Entonces ya, por ejemplo, acá, pues porque lo quiero hacer de una vez para no agregarlo por medio de la petición de datos. Ya acá digo persona punto, mostrar nombre, y si yo ejecuto esto, que me va a decir lo siguiente. El empleado se llama Juana de Arco, ¿cierto? Se contrata para supervisor y se le pagará 900.000 pesos, que sería básicamente lo que yo agregué acá y lo que estoy usando acá. ¿Sí o no? Entonces miren que ahí yo puedo heredar de una clase e implementar de muchas clases, en ese caso. ¿Sí? Entonces, ese es un uso, digámoslo así, de una clase, pues, digámoslo así, como que dice heredada, o una clase de tipo herencia. Y en ese caso, pues, uso la implementación a través de las interfaces. No sé si de pronto eso te explica mejor la parte de la diferencia entre implementación y extends. Ok, ok. Muchachos, ¿cómo vieron los Profe, qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que yo en ese nombre coloqué pues el nombre y me lo resalta como con un cuadro rosado. ese nombre? Acá, pero Sí, sí. en rosado. Pero ya lo completaste todo, ya lo colocaste, es persona, puntos, el nombre. eh, el nombre pues le colocar entre comillas. Para que tienes que poner aquí el nombre aquí encomillado porque no le estamos diciendo al usuario que agregue el nombre, sino que lo estamos dando de una vez. Era sencillo. Profe, no, ya vi que era lo que faltaba. Había que colocarle persona, mostrar nombre. Ah, claro, claro. Porque aquí es el método que creamos acá. El método que pensamos acá para eso. Listo. Entonces miren que hay dos cosas, muchachos. Cuando yo ya quiero darle un comportamiento específico a la clase que está heredando, pues, otra clase,
Yo lo que hago es que ahí sí creo el método. Miren que a diferencia de las interfaces, yo no uso el override. ¿Sí ven? Miren que acá yo no uso el override. ¿Por qué? Porque este método es único para esta clase llamada persona. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya diferencia un poco el concepto de lo que es con un override, que es cuando yo estoy rehusando algo que existe, pero le quiero cambiar ese comportamiento. Eso es muy parecido, es muy parecido a las clases abstractas, que es lo que ya vamos a explicar a continuación. Pero principalmente, muchachos, les hago la pregunta sobre este tema de las interfaces. ¿Qué dudas tienen, muchachos? ¿Qué inquietudes tienen de pronto? O si de pronto quedó un poco claro el uso de esta implementación. De todas maneras, muchachos, como les dije desde un principio, el objetivo de esto es mostrarles como esos otros tipos de temas, pues obviamente son un poco más avanzados, pero realmente no lo vamos a profundizar mucho porque ya ahí sí ya tendríamos que tener ya pues una clase enfocada a estos temas que ya son más complejos como tal, pero por lo menos que ustedes conozcan como el uso de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esas son las interfaces o las interfaces como tal. Entonces ahora, muchachos, voy a cerrar todo esto para mostrarles lo que son las clases abstractas. Entonces, vamos a crear, digamos que aquí la ventaja aquí con NetBeans es que podemos crear muchos proyectos en la misma ventana. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué hacemos? Le damos clic derecho, puede ser aquí un ladito, clic derecho, ¿cierto? Nuevo proyecto y ya les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá, Java Application, y aquí vamos a crear, por ejemplo, vamos a colocarle abstract, abstract class, por ejemplo. Ejemplo, abstract class. Vamos a separarlo ahí. Lo separo es para no dejarlo, o sea, no es que no se pueda usar clases abstractas de interfaces, en un ejemplo, no, sí se puede. Lo que pasa es que lo separo es para que ustedes entiendan el concepto de uno y entiendan el concepto de otro, para que por lo menos así ya haya una diferencia pues entre los dos conceptos como tal. Listo. Y ya le damos, miren que acá, pues no está de más uno revisar. Estamos acá aquí se va a guardar en la carpeta pues de NetBeans Project, ese proyecto, ¿cierto? Se le puede cambiar la ubicación. Recuerden que estamos creando es un proyecto, vamos creando ese proyecto nuevo. Lo estamos creando con este nombre y se va a guardar en esta ubicación. Listo, él nos crea, miren que acá nos da una vez en la creación de ese paquete principal y de la clase principal. De hecho, yo le puedo cambiar aquí el paquete si lo deseo cambiar, pero no lo voy a cambiar. Voy a dejarlo ahí hasta el momento. Te lo voy a dar finish de una vez. Ya aquí ya le muestro. Ya ahí nos quedó pues le llamo el ejemplo de clases abstractas que vamos a usar pues ahorita, en este caso. Listo. Entonces, todos vamos ahí, muchachos, o no lo están haciendo, o si lo están haciendo, o si vamos al día con eso ahí. Yo sí lo estoy haciendo. Tengo la pantalla dividida en dos, pero sí Ah, alcanzo a excelente. leer. Bien, muy bien eso. Ok. Sí, igual les comparto el video grabado.
claro que sí. Bueno, entonces, muchachos, a diferencia de las, digamos que a diferencia de las clases abstract de la interfaz, esos son unas clases, esos sí son unas clases, ¿sí? Pero también te van a obligar, estas sí también te obligan a que implementes sus diferentes métodos que se crean. ¿Qué pasa? Y aquí sí hay algo muy particular, muchachos. En las abstractas, yo puedo agregarle, digamos, en cierto modo, una lógica a los métodos que van a ser obligatorios a que, pues, quien invoque esa clase abstracta como tal. Entonces, para, digamos que un ejemplo muy interesante que se explica, pues, sobre estas clases es un ejemplo enfocado para animales, que ese es como el que más uno encuentra en internet, pero la idea es entenderlo en sí, pues, como para poder, digamos, saber cuándo se implementan este tipo de funcionalidades. Entonces, por ejemplo, voy a crear por acá otra vez un paquetico llamado clases, pues para que lo tengamos separadito. Clases. Bueno, ya les voy a mostrar la pantalla. Aquí ya se ve el paquetico que vamos a crear llamado clases. Es el nombre que le estoy dando en este caso. Y le damos en finish como tal. Entonces, pues ahí pues ya tengo la clase creada, el paquete creado acá. Y lo que vamos a hacer entonces en este caso es que vamos a crear una clase entonces abstracta. Entonces, ¿cómo se crea la clase abstracta? Entonces, vamos a darle clic derecho, nuevo, clase. Lo mismo de siempre, muchachos. Vamos a llamarla animal, por ejemplo. Un momentico, les comparto. Entonces, la vamos a llamar animal. ¿Listo? O sea, aquí nada del otro mundo. Eso no tiene ninguna ciencia. Es una clase común y corriente. Igual como las interfaces, pero recordemos que las interfaces cuando ustedes las crean le tienen que cambiar que en vez de clases interface, ¿cierto? Y ya, eso es todo. Cambio las abstractas, no se le quita, antes se le agrega algo, muchachos. Entonces, le damos finish. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene, muchachos, de diferente las interfaces? Que acá en el public class se le agrega antes del class abstract. ¿Listo? Abstract. De clases abstractas como tal. Listo. Y lo que vamos a hacer acá es crear un constructor de la clase animal en ese caso. O que es una clase abstracta. Listo. Entonces lo mismo. Insert code, constructor y ya te agregó el constructor como tal. Listo. Recuerden que es una buena práctica realmente. Entonces, no está de más pues como usarlo pues en ese caso. Listo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Tengamos en cuenta que vamos a darle aquí un comportamiento a pues a esta clase. Por ejemplo, o que es una clase, ¿listo? Lo que vamos a hacer acá es que el animal va a tener un nombre. Entonces, private string nombre, ¿listo? Es un atributo pues que vamos a crear allí en ese caso. Y lo que vamos a hacer es hacer los getter y setter de ese nombre. Entonces, lo que ustedes ya saben hacer. Derecho, insert code, getter and setter, y obviamente escogen cuando ya le muestra la ventana cuando le muestra la ventana de los datos, pues escogen en ese caso el nombre y lo agregan. ¿Listo? Dado que a ustedes ya se les mostró ahorita qué se debe hacer en ese caso. Miren que es una clase igualita a una clase normal. Recuerden que esto es abstracto. ¿Listo? Entonces,
¿Qué vamos a hacer a diferencia de, digamos, de lo que hemos estado haciendo? Vamos a agregarle aquí, por ejemplo, ahora sí, unas acciones que tienen los animales que en común. Por ejemplo, en un animal uno puede ver, por ejemplo, una acción que es comer, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí en ese caso es decirle o especificarle, por ejemplo, lo siguiente. Lo vamos a colocar aquí. Lo que coloquemos del nombre está comiendo. Un ejemplo, pues, ahí en ese caso. Eso es un ejemplo. ¿Listo? Y vamos a colocar, que cuando nosotros le coloquemos el nombre y llamemos al método comer, nos va a decir, pues, ese nombre que le coloquemos a ese animal, está comiendo. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es que un comportamiento que habitualmente tienen los animales en común es, por ejemplo, vamos a colocarle aquí, bullet boy, moverse. Pero ¿qué pasa? Yo la dejaría así si fuera una interface, ¿cierto? Pero como es una clase abstracta y como él no tiene comportamientos, sino que va a ser como una especie de un contrato, se tiene que agregar la palabra abstract al método. Entonces, muchachos, algo importante acá. Si yo creo una interface, recordemos que las interfaces, los métodos no tienen ninguna lógica ni nada. Así como este, por ejemplo, que sí tiene una lógica. ¿Sí? Esa es la diferencia con respecto a las interfaces. Y si yo quiero usar un método, pero que no tenga comportamiento porque quiero reusarlo en diferentes objetos que lo estén pues heredando, entonces le agrego la palabra abstract. Esa es la diferencia con respecto a las interfaces. Que ahí se le agrega la palabra abstract para especificar de que es un método que va a ser obligatorio y que se le va a cambiar su comportamiento cuando se instancie. O, no, pero la instancia no, porque las clases abstractas tampoco se heredan. Pero no se instancia, sino que se heredan. Eso es una de las características, muchachos. Ojo, las interfaces y las clases abstractas no se heredan. Ojo con esto, muchachos, no se heredan. Las interfaces no se heredan, sino que se implementan. Y las abstractas, bueno, perdón, estoy como confundiendo el concepto. A ver, las interfaces y las clases abstractas no se instancian, es que es la cosa. O sea, no uso esto. Lo que hicimos acá ahorita de las interfaces. Esto. Instanciar, yo no lo puedo hacer para una clase abstracta o para una interface. Ojo con esto. No lo debo hacer. ¿Listo? De hecho, no me deja hacerlo. Me da un error. Ahora, las clases abstractas sí se heredan. O sea, lo que hicimos acá en personas, si yo voy a heredar, sí puedo hacerlo sobre una clase abstracta. Pero si yo voy a llamar una interface, yo lo que hago es implementar. ¿Listo? Implementar. Entonces, en ese caso, muchachos, voy a crear un objeto. Voy a crear un objeto acá en clases. Bueno, miren muchachos la diferencia ahora con las abstractas y las clases. Miren que acá, como eso es una clase abstracta, miren cómo colocó el icono de la actividad. A ver si lo alcanzan a ver ahí bien de pronto. Más o menos, pues. Ahí porque como IntelliJ, digamos que NetBeans lo haces con esos iconos. Pero por ejemplo, IntelliJ te coloca, cuando es una clase abstracta, te coloca la A, cuando es una interfaz, se coloca la I, cuando, sí, por lo menos esas dos, porque digamos, te lo segmenta, te lo categoriza y te le coloca como
esos iconos con esas iniciales. Así es mucho más fácil, pues, como identificar cuándo es una interfaz o una clase abstracta en ese caso. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a crear dentro de clases, vamos a crear, por ejemplo, eh, vamos a crear una clase. Por ejemplo, acá, new class, voy a llamar a perro, por ejemplo. Pues, cuando te muestres la nueva clase, le colocas perro. Listo, lo importante es que te quede así, mira. Intenten crearlo entonces en ese caso. Bueno, me imagino que lo hicieron lo que lo están haciendo. Listo. Bueno, en ese caso, ¿qué hacemos acá? Pues, si usted dice, no, es que el perro es un animal. Entonces, ¿usted qué hace aquí? Hereda, ¿de quién? De animal, ¿sí? Y usted usa aquí, a ver, ay, momentico. Significa que animal, que es una clase abstracta, tiene que un pequeño contratico. ¿Cuál es el contrato de la clase animal en este caso, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que es el contrato aquí en esta clase abstracta llamada animal? ¿Cuál es el contrato? ¿Qué me dice en ese caso? Sin haberlo aplicado todavía, usted más o menos deduzca. Yo creo que es esto, pero, ok. Sin temor a equivocarse, muchachos. Ahora están aprendiendo. Listo. Kevin nos dice que si es moverse, sí, en efecto, si es moverse. Todos los métodos que tengan, pues que se crean acá en la clase abstracta, que sean abstract, por ejemplo, son los que son obligatorios de implementar. Entonces, por ejemplo, acá cuando yo llamo o heredo animal, fíjense lo que pasa. Vengo acá, agrego o implemento esos métodos, y en qué me agrega aquí en ese caso, moverse. Entonces, realmente ese sería como quien dice el contrato al llamar esa clase o al heredar esa clase llamada animal. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Y algo importante, uno solo hereda una clase, pero uno se implementa muchas interfaces. Entonces, esa es como la diferencia que tiene el usar este tipo de, digamos así, como de, pues, diría yo, como de implementaciones y de herencias en ese caso. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un cambiecito a este señor. Vamos a decirle, por ejemplo, un south. O que aquí lo estoy colocando es por mensajes, pero acá haría la lógica, obviamente, para moverse el perro. Entonces le voy a colocar aquí, el perro se está moviendo. Es un ejemplo. Listo. El perro se está moviendo. Listo. Y como siempre, muchachos, toda clase, pues lo ideal es crear un constructor. Te vamos a crear el constructor de la clase perro en este caso. Entonces le damos clic derecho, insert code, constructor, y le agregó allí en ese caso pues el constructor. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a usar, o sea, nosotros creamos acá un constructor, que era este, el de animal, así como está acá. ¿Cómo lo usamos aquí? Pues si no lo necesitamos, pues decir, no tiene una lógica implementada acá, lo que quiero decir, pero vamos a implementarlo. Entonces le damos la palabra super. Oh, muchachos, la palabra super, ¿qué significa en Java? Que hace referencia
al constructor de la clase que estás heredando. Por ejemplo, estamos heredando quién, animal. Por lo tanto, este super le está aplicando directamente a quién, está aplicando al constructor de la clase animal. Ojo con esto. Y lo que voy a hacer es agregar el nombre, lo voy a agregar el nombre, por ejemplo, a esta, al perro. Por ejemplo, set, miren que él ya me reconoce aquí nombre. Pero ¿por qué me lo reconoce? Porque acá en animal tiene quién, tiene este método, ¿cierto? Dentro de esa clase abstracta, o sea, ese método que es el nombre, que no es obligatorio implementarlo. Notan que él solamente cuando nosotros le dimos que implementara los métodos automáticamente, él me agregó solamente el de moverse, me lo trajo obligatorio, entonces él lo agrega. Ese es el contrato, entonces aquí le hago el cambio de comportamiento. Pero entonces acá yo le voy a decir, por ejemplo, no sé, voy a llamar aquí a Lassie. ¿Fueran de Lassie? No sé si han visto la serie por ahí de muchos años que era un perro como, un perro todo bonito. Se puede colocar porque finalmente yo lo estoy llamando de la clase que estoy heredando, entonces sí se puede usar this. Listo, o sea, lo que pasa es ¿qué dice la parte de orientación de objetos? Que si tú llamas, por ejemplo, la clase heredada, te deja opcional usar this. Realmente, y sí, es buena práctica usar el this, pues eso nos da como un contexto de lo que estamos implementando, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar un nombre al perro, llamarlo Lassie, por ejemplo, en este caso. Y lo que vamos a hacer entonces, muchachos, en ese caso es, por ejemplo, venir a la clase principal, acá. Entonces yo quiero pues probar que lo que estoy haciendo en este caso. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es, ojo, nosotros no vamos a instanciar la clase animal. ¿Por qué no instanciamos la clase animal? Porque es una clase abstracta. Ojo con eso, muchachos. Las clases abstractas no se instancian. No se les va a olvidar eso, muchachos. No se instancian las clases abstractas. Ni tampoco las interfaces. Ojo, pues, las clases abstractas se heredan y las interfaces se implementan. Ojo con esas diferencias para el tipo entrevista. Bueno, entonces, ¿qué vamos a instanciar aquí realmente? Pues aquí sí podemos instanciar a perro, en este caso. ¿Sí o no? Entonces, perro, por ejemplo, vamos a colocarle el objeto P, por ejemplo, new perro. Entonces, hasta ahí no hay lío. Pregunta, ¿por qué él me está generando un error aquí? ¿Qué creen ustedes? Esto sí es pregunta que a ustedes deben de saber. ¿Por qué creen que me está generando un error ahí en ese caso? ¿Qué me falta, mejor dicho? O que estamos instanciando. Exacto. Lo que dice Brian es verdad. Porque no es importado el paquete, así es. Entonces, venimos, simplemente, le damos clic acá en ese errorcito que nos muestra aquí a este ladito, ese error. Le damos un clic y que agregue la importación y ya la agregó, ¿cierto? Ya nos quitó el error. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Simplemente, pues, miren que yo ya al momento de llamar perro tiene acceso a lo que está aquí en su clase y también a lo que está heredando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí p.comer, por ejemplo, y p.moverse. Vamos a ver qué nos trae aquí, qué comportamiento nos genera aquí en este caso. Entonces, miren lo que nos dice aquí ahora. Bueno, aquí le coloqué mal el contexto. El perro está comiendo.
Porque el perro se comiendo por lo que aquí, está moviendo, perdón, se está moviendo por el método de moverse. Voy a cambiar aquí la contesto al método de comer que está en abstracta. Acá en come lo voy a colocar que solamente sea el nombre del perro y que está comiendo. Listo. Entonces vamos a darle acá. Entonces, ahora sí. Entonces nos dice Lassie, que es el nombre que le dimos, ojo, se lo dimos desde acá de la clase perro. Le dimos ese nombre desde acá. Está comiendo. Listo. O sea que él ya aquí hace la concatenación. ¿Sí o no? En la clase abstracta. Y ya al momento de llamar al método moverse, pues sería en ese caso el perro. Estamos viendo que ese sí lo llama a través de quién, de la clase del método abstracto que está invocado acá en perro, que tiene pues la sobreescritura. O sea, está sobreescribiendo ese comportamiento. Entonces usted me dice, profe, pues eso es como lo mismo la interface, ¿cierto? Muy parecido, muchachos. Es muy parecido. Pero, por ejemplo, usted, pues vamos a tener, digamos, otra clase, otro objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, acá, muchachos, en la clase, pues en el paquete de clases, vamos a crear, por ejemplo, ave. Vamos a crear aquí Java Class y pues en la ventana que me sale, muchachos, creamos el paquete, la clase ave. Listo. Que quede así, vea, como está ahí en pantalla. Sería ave en este caso. Listo, entonces va a quedar, miren pues aquí en la parte izquierda, queda animal, que es la clase abstracta, y queda perro y ave. Ojo que perro es un objeto, ¿cierto? Que va a heredar de animal, porque es un animal. Y ave también es otro objeto que va a heredar de quién? De animal, porque también es un animal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos pues en ese caso, con esta implementación? Pues vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con perro. Entonces, miren, muchachos, primero que todo, vamos a heredar de animal. Entonces, lo mismo, extends animal, ¿cierto? Pregunta para ustedes. ¿Por qué me está generando error al implementar, digamos, animal? Perdón, al heredar, no implementar, sino heredar. ¿Por qué me está generando ese error ahí, muchachos? Exactamente. Falta poner ese contrato, ¿cierto, muchachos? De la clase animal. Muy bien, Kevin. Entonces, lo mismo que hicimos ahorita. Simplemente vamos acá al bombillito que nos tiene acá como en amarillo con rojo. Le damos un clic y simplemente le implementamos eso. Miren que ya ahí nos trajo ya digamos, el método que es del tipo como contrato, o sea, que lo hace obligatorio en ese caso. Entonces, simplemente acá vamos a darle pues un comportamiento. Vamos a darle, por ejemplo, acá, el ave. No, digamos que el ave en ese caso, ¿cómo se mueve el ave? Pues porque está volando, ¿cierto? Entonces vamos a darle aquí, está volando, por ejemplo. ¿Listo? Y el ave está volando en ese caso. Y lo que vamos a hacer aquí en este caso también sería, pues vamos a crear el constructor de la clase ave, en este caso. Es lo mismo, ser code, constructor, y ya te agregó el constructor de la clase ave en este caso.
Y como lo hicimos en perro, vamos a usar el constructor de la clase animal. Pues como buena práctica, muchachos, algunas personas recomiendan también, que aunque no haga nada, pues agreguémoslo, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle, mismos el nombre, por ejemplo, lo hicimos ahorita con el perro, y vamos a colocarle aquí a Piolín. ¿Saben quién es Piolín? Me imagino, ¿cierto? Voy a colocarle a Piolín ahí para que no sale. Entonces, ¿qué sucede ahí, muchachos? Vamos a la clase principal. Todos vamos ahí, o algunos atrasaditos, muchachos. Profe, todos estamos, pues yo voy ahí. La cuestión es que desde hace rato en el paquete, en el primer paquete que hice, ejemplo, Astrato Class, no sé por qué me aparece con un interrogante ROM y también abajo donde dice, ejemplo, Astrato Class Java. Abstract Class, eh, Abstract Class Java, ejemplo, ok, la clase principal, pero puede ser, mírate de pronto, sí, mírate si de pronto acá no te hace falta algo, o te falta la importación. Mira si te falta alguna de alguno de esos elementos. Víctor, ¿no me escuchas ahí? ¿O ya me escuchas mejor? Mira, Cristian, si ya te lo corrigió. Ok, Sí, profe, muchas gracias. Ya vi listo. el error. Gracias. Ok, está bien. Listo, entonces, por ejemplo, acá, pues lo que vamos a hacer también sería instanciar al ave, ¿sí o no? Entonces, lo que hacemos simplemente es decirle aquí ave, va a crear un objeto llamado a, igual a new ave, por ejemplo. Va a pasar lo mismo como ahorita con el perro, que nos faltaría la importación, ¿cierto? En este caso. Entonces, lo que hacemos es agregar la importación, ¿cierto? Y vamos a usar lo mismo que ahorita, a.comer, que sería que el ave come y el ave se puede mover también. Si usted lo ejecuta en este caso, miren ahora qué va a pasar. Que nos dice aquí que el ASI, pues aquí por esta parte de p.comer, que es del objeto p perro, el ASI está comiendo y el perro está moviendo, ¿cierto? Por moverse acá, pero en el objeto p de perro. Y el ave come, o sea, Piolín está comiendo, y el ave en este caso para moverse puede estar volando, entonces aquí se especifica el ave está volando en este caso, ¿cierto? Entonces, miren que eso es como digamos, una forma de, ¿sí? Una forma de, digamos, hacer referencia pues como a estos, como a estos elementos, ¿cierto? Entonces, muchachos, ese es como el concepto pues que quería mostrarles hoy, o por lo menos la primera sesión de la clase, que sería lo que eran clases abstractas e interface, ¿sí? Esa era pues como la idea, mostrarles esto. Obviamente, muchachos, ya eso es un tema pues digamos que si es un poco más complejo, pero el hecho es que ustedes los conozcan por lo menos, ¿sí? Ahí con esos dos temas abarcamos lo que son los pilares de la programación orientada a objetos, que son las, digámoslo así, ¿se acuerdan de la famosa EPA? Les voy a mostrar la pizarra rápidamente. Acá. Entonces, por ejemplo, es acá.
Recuerden que nosotros tenemos un acróstico aquí que le llama la famosa EPA. Entonces, vimos lo que era una herencia, ¿cierto? Vimos lo que era un encapsulamiento. ¿Cierto? Hoy vimos lo que, bueno, no hemos visto es polimorfismo, pero polimorfismo, ahorita que hagamos del receso, se los voy a mostrar para que completemos esta sesión de polimorfismo. Pero es muy parecido a las abstractas, muy parecido. O a lo que llaman, por ejemplo, sobre escritura de métodos. Tiene una similitud. Y hoy lo que vimos fue la parte de abstracción. Obviamente, digamos que usted verá aquí, pero aquí no está interface. Lo que pasa es que esas interfaces van muy relacionadas con la abstracción o con las clases abstractas. Tienen un parecido, pues, obviamente. Listo. Entonces, eso es como el concepto, pues, que correspondería al tema, pues, de esto de las abstractas pues, y las interfaces. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, ahorita vamos a salir, entonces, pues vamos a un poquito de receso. Vamos a ver entonces ahora lo que es el tema de la interfaz gráfica de usuario. Vamos a crear una ventana, ahora sí, una ventana, vamos a hacerlo algo básico. Pero esto, muchachos, con orientación a objetos, obviamente, para tener buena práctica, obviamente, de programación. ¿Listo? Entonces son las 9:46. Les hago la pregunta a ustedes, muchachos. Pues como estamos virtuales y digamos, pues tenemos esa facilidad. ¿Ustedes qué tiempo desean que se saquemos de receso? Que tengan como ustedes de pronto necesidades de hacer algo ahorita o necesita ocuparse en cierto tiempo, más o menos cuánto propondrían. Lo dejo libre albedrío. Listo. Yo también estoy como de acuerdo. Sí, yo también digo que media hora está bien, sí. Listo. Entonces, ingresemos nuevamente a la sesión o si quieren, yo lo voy a dejar ahí pues en silencio. A las 10:20, entonces retomamos. Listo. Listo, profe. Listo. Entonces voy a dejar ahí en silencio y volvemos otra vez ahorita.